Hola, ¿qué tal? Ahora veremos como segundo video de esta lista de reproducción titulada a Geometría Analítica Bidimensional, veremos este tema que se titula, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, dominio y rango de una gráfica. Ojo, solamente voy a aclarar lo que es el dominio y el rango de una gráfica de manera muy básica, porque más adelante en otra lista de reproducción, que probablemente sea la que le continúe a esta de Geometría Analítica Bidimensional, veré lo que es dominio y rango también, pero ya más que nada de una función como tal. No es lo mismo que sea de una gráfica a una función, porque, pues vaya, los que saben un poquito de matemáticas saben que una función y existen, digamos, los conceptos de función y relación. Gráfica, vaya, prácticamente una ecuación cualquiera se puede graficar en un plano cartesiano en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, pero digamos que no todas las gráficas corresponden a funciones. Yo no me voy a meter ahorita con ese detalle porque eso lo abordaré más adelante cuando se vea lo que es la cuestión del precálculo y todo eso. Pero aquí nada más voy a abarcar lo que es el dominio y el rango de una gráfica. Repito, o sea, no necesariamente todo lo que tú vas a ver aquí en estos 6 dibujitos son funciones como tal, o sea, algunas solo son relaciones, pero no me voy a meter con eso, vuelvo a repetir. Nada más explicaré de manera muy básica lo que es el dominio y el rango de una gráfica porque se utilizará durante esta lista de reproducción titulada Geometría Analítica Bidimensional. Vamos a comenzar a ver ¿qué es lo que se comprende? ¿Qué es lo que se entiende por lo que es el dominio y el rango de una gráfica? A ver, vamos a decirlo así. Lo voy a poner por acá. El dominio... vamos a escribir un poquito mejor esa N. El dominio vendría siendo en pocas palabras todos los valores para el eje X. Todos los valores que una gráfica puede tomar para el eje X. Entonces aquí lo ponemos. Todos los valores para el eje X. ¿Por qué? Porque digamos que, bueno, además, perdón, que también existe el concepto de rango, ¿verdad? Que también se le puede llamar recorrido. El eje X, digamos que es el primero que aparece en los puntos cartesianos de un punto cualquiera en el plano bidimensional. Entonces, ¿por qué digamos que el concepto, en este caso de dominio, se refiere al eje X como tal? Bueno, será que porque en este caso le pusieron la palabra dominio, porque, digamos, repito, la letra X es la primera que aparece en una coordenada cartesiana, ¿no? Recuerden que la coordenada, así como lo vimos en el video anterior, al menos en el plano de 2 dimensiones, se simboliza por las letras X, Y. Te dejo una tarjeta en este momento con el video anterior, que fue el que se tituló Al plano cartesiano bidimensional, que fue un repaso de lo que ya hemos visto también en videos anteriores, solamente que un poquito más a fondo y probablemente también un poco más rebuscado. La cuestión del rango, en este caso la cuestión del rango, sería de la siguiente manera. Por ejemplo, el rango se refiere a lo que son todos los valores para el eje Y. Ahora, cuando yo estoy diciendo todos los valores, no se refiere a que necesariamente siempre todo el eje X y todo el eje Y son dominio y rango de cualquier gráfica. Ahorita vamos a aclararlo precisamente en estos diferentes dibujos, gráficas que están colocados aquí en la pantalla que ustedes ven en este momento. Por ejemplo, más adelante obviamente se verá más a fondo que ustedes pueden ver que esto es una recta, esto es lo que se conoce como una circunferencia, esto es una parábola, esto de aquí es una hipérbola, esto de aquí también vendría siendo un tipo de hipérbola y esto ya es una gráfica, digamos, un poco diferente. Pero aquí, digamos, no metiéndome ni por qué es la ecuación de la recta o de la circunferencia o la parábola, etcétera, solamente voy a explicar, repito, lo que es el dominio como tal. Entonces, digamos que para expresar lo que es el dominio se pueden utilizar diferentes tipos de notaciones. Se puede usar la notación por intervalos, que ya la hemos visto también ya lo usé, cuando se vieron los temas de las desigualdades en una incógnita o en más incógnitas, que también ya están en este canal en la lista de reproducción que yo te mencioné al inicio de este video titulada Álgebra. Entonces, esa lista la puedes encontrar en el canal yéndote al apartado de listas de reproducción. Son videos con miniaturas en color como tipo melón, más o menos. Entonces, para esa lista de reproducción de álgebra, repito, utilicé ya lo que son las notaciones de intervalos, aunque también se puede utilizar la notación como conjunto. Se puede utilizar la notación como conjunto, ya saben eso que dice X tal que X pertenece a, etcétera, ¿no? Pero en este caso, para hacerlo más sencillo, vamos a utilizar la notación por intervalos únicamente. Por ejemplo, aquí
Ya como les comenté también al inicio de este video, cuando se vea dominio y rango más a fondo en la sección de precálculo, ya utilizaré yo la notación de conjunto porque digamos también es bastante interesante abordarla. Ahora, por ejemplo, como yo les comentaba, el dominio aquí se expresa como lo que son todos los valores del eje X. Ahora, ¿a qué se refiere con eso? O sea, por ejemplo, dense cuenta que esta gráfica es una recta, una línea recta que es infinita. O sea, estas flechas indican que tiene dirección infinita tanto hacia, digamos, hacia la derecha como hacia la izquierda, o también, por qué no decirlo, hacia arriba como hacia abajo. Entonces, cuando dice que el dominio son todos los valores para el eje X, son esos valores que puede tomar esa recta. Y ahora, como yo les repito, como esta recta es infinita y se desplaza hacia la derecha de manera infinita y hacia la izquierda de manera infinita, pues prácticamente viene abarcando todo lo que es el eje X. O sea, hacia donde uno desplace esa recta, digamos de manera continua, va a abarcar todos los valores del eje X. Eso se puede entender como que son, eso es lo que se conoce como que, le voy a poner aquí, dominio, es del menos infinito al infinito. O sea, es decir, todos los valores hacia el menos X, o sea, recuerden que este es menos X y este es más X, y, perdón, más X. Y para el eje vertical esto sería más y acá abajo menos y, ¿no? Entonces, repito, el dominio serían los valores de x y como yo les comentaba, al abarcar todos los valores posibles para el eje x, aquí se denota como del menos infinito al infinito. Si lo representamos también por, digamos, la forma, la notación de conjunto sería que es cuando x pertenece a los reales, ¿no? Pero vámonos ahora a lo que es el rango. El rango sería para los valores de y. Y una vez más, dense cuenta que como esta recta va a subir, digamos, de manera infinita hacia arriba y también por la izquierda va a bajar, entonces también, o sea, dense cuenta que como bajará de manera infinita es desde el menos infinito en y. Entonces sería desde el menos infinito y para lo que es en la parte positiva también sería el infinito en y. Entonces, digamos que para una recta, en este caso podemos decir que su dominio, siempre y cuando la recta no sea ni horizontal ni vertical, su dominio será lo que son del menos infinito al infinito y su rango también del menos infinito al infinito. Pero repito, más adelante en videos futuros ya hablaré de si la recta es horizontal, vertical y todo eso. Entonces por el momento solamente me interesa esta parte. Dense cuenta que en el segundo dibujo tenemos lo que es una circunferencia. Por lo tanto, el dominio es todos los valores que abarca esa, digamos, todo lo que es esta curva a lo largo del eje X. Pero aquí vean cuál es la diferencia. Vean por favor que para este dibujo, precisamente este puntito que estoy colocando aquí en verde es el límite, digamos, izquierdo para el eje X y este puntito que estoy acá usando es el límite, digamos, máximo para el lado derecho. ¿A qué me refiero? Vean por favor que esta curva solamente hace esta orientación. Ahora ya no sigue más para la parte derecha ni ya no viene por la parte izquierda. Lo mismo pasa por abajo del eje X. O sea, aquí una vez más, o sea, por acá, por abajo, empieza desde la izquierda, pero desde ese puntito verde. Y acá termina exactamente aquí. Ya no sigue hacia la izquierda por el eje X y ya no sigue hacia la derecha también por el eje X. Por lo tanto, así como también comentamos en el video anterior, suponiendo que cada cuadrito es una unidad, dense cuenta que aquí entonces este valor es 2 y este valor acá es menos 2. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que el dominio para esta gráfica sería desde menos 2 y aquí vamos a utilizar lo que son los corchetes. Recuerden que en notación los corchetes significaba que ese valor sí es perdón, ese valor sí es todavía válido, valga la redundancia, ¿verdad? Para lo que es la gráfica, la curva. Y entonces cierra en 2 positivo y también lo cierro con un corchete. Pasará exactamente lo mismo con el eje Y. Vean por favor que digamos de la parte negativa de Y, que es esta parte de acá, no empieza sino hasta en este valor que precisamente es menos 2 y acá este valor de acá es 2. Por lo tanto, como aquí empieza el menos 2, dense cuenta que va subiendo, pero se detiene en 2. Ya no sube más y ya tampoco baja más. Entonces lo mismo pasa por la izquierda, o sea, por la izquierda de la gráfica, de la curva, ¿verdad? Por acá va subiendo, pero se detiene en 2, ya no baja más y ya no sube más. Por lo tanto, podemos también nosotros concluir que el rango para esta gráfica sería de igual con corchete menos 2 hasta lo que es también el 2 positivo. Entonces sería desde menos 2 hasta 2 positivo. Caso diferente ahora, vean por favor que para este tercer dibujo, que es lo que simboliza una parábola, que tiene su abertura de manera, digamos, horizontal hacia arriba.
perdón, abertura vertical hacia arriba. Entonces, aquí vean por favor que la curva, bueno, pues como aquí se puede ver, digamos, seguirá de manera infinita hacia la izquierda y hacia arriba, y también de manera infinita hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora con el dominio y con el rango? Una vez más, vean por favor que aquí, digamos que al ir hacia la izquierda de manera infinita y aquí al ir hacia la derecha de manera infinita, una vez más se cubren todos los valores para el eje X, o sea, para este eje. Entonces nosotros podemos concluir acá, voy a ponerlo por aquí en la derecha, que el dominio para esta gráfica, aquí estaba utilizando corchete, pero recuerden que para el infinito no se ocupa corchete, siempre se ocupa paréntesis, sería del menos infinito hacia lo que es el infinito positivo, porque ojo, recuerden que el dominio es para el eje X. Ahora, pero para el rango, ¿qué sucedería con el rango? Vean por favor que una vez más, aquí esta gráfica subirá hacia arriba en ambas direcciones de manera infinita. Solamente que vean por favor que aquí esta gráfica, aquí es en donde cambia de dirección. O sea, venía bajando, si lo quieren ver así, luego aquí digamos que cambia la orientación y ahora sube. Pero dense cuenta que la gráfica ya en ningún momento va a bajar ya más, digamos, ya no bajará más hacia abajo, una vez más valga la redundancia, después de este valor del punto verde. Ahora, si nosotros lo vemos ya en cuestión de numeritos, porque recuerden que cada cuadrito es una unidad, aquí es 4, por lo tanto aquí sería menos 6, sería menos 6 en Y. Por lo tanto, y dense cuenta que la gráfica sí toca el menos 6, entonces el rango sería desde menos 6, que sería el valor mínimo del rango de esa gráfica, pero como va a subir, digamos, hasta el infinito, sería el infinito. Entonces vean por favor que esto de aquí, si nosotros hacemos un recuento rapidísimo de lo que llevamos hasta ahorita, vean por favor que estos dos intervalos, los de la gráfica 1, los dos son abiertos, porque ocupan corchetes. Estos dos intervalos, los dos son cerrados, estos dos son abiertos porque ocupan paréntesis. Estos de acá, los dos son cerrados porque los dos ocupan corchetes. En cambio, acá yo tengo un abierto y tengo, digamos, un en este caso sería un semicerrado. ¿Por qué? Porque empiezo abriendo con lo que es el corchete, ¿verdad? Pero cierro con lo que es un paréntesis. Y así nos vamos a encontrar con algunos detalles en las imágenes que vienen. Bueno, en las gráficas que vienen. Tocará el turno de esta, que es una hipérbola, ¿verdad? Una hipérbola horizontal. Entonces, vean por favor que aquí vamos a ocupar, digamos, una simbología extra que ya la ocupamos también en aquellos videos que yo les dije de álgebra, que será la famosa unión. ¿Por qué? Porque vean por favor que el caso curioso es que en el eje X, esta parte de la gráfica, digamos que viene desde la izquierda de manera infinita, igual por acá, digamos en ambas direcciones, viene desde la izquierda de manera infinita. Entonces, por lo tanto, al ir de manera infinita, viene hasta acá, pero se detiene aquí. Vean por favor que en ningún momento esta gráfica de aquí y esta gráfica de acá, nunca van a tocar la zona que voy a colocar ahorita con amarillo. O sea, toda esta zona que está aquí no la toca lo que es la curva sobre el eje X. Ojo, sobre el eje X. Bueno, de hecho tampoco sobre Y, pero en este caso primero estamos hablando del eje X para escribir el dominio. Entonces, ¿cuál es el valor, digamos, en este puntito acá que está en color verde? Como yo les he comentado, cada cuadrito es una unidad, ese valor es menos 1. De una vez voy a notar que el valor de acá para este punto también es 1. Entonces, vean por favor que ahora en la parte de lo que es la parte derecha de la gráfica, esta curva irá hacia la derecha de manera infinita en ambas direcciones, tanto por arriba como por abajo, ¿no? Pero aquí es en donde hay su cambio de dirección, en ese punto. Por lo tanto, vean por favor que el dominio se escribirá de la siguiente manera. El dominio se escribirá digamos, abriendo desde el menos infinito, llegando hasta el menos 1, perdón, hasta el menos 1 y cierro con corchete. ¿Por qué? Porque la parte del menos 1 todavía es válido para la gráfica. Y de aquí ocupo, repito, la unión. La unión, ¿por qué? Porque precisamente esta unión significa que yo voy a juntar otro intervalo en donde ya no, digamos, se interrumpió, digamos, el dibujo sobre el eje X de la gráfica como tal. Y una vez más adelante, en algún video futuro veré qué sucede con eso. Eso es a lo que se le llama algún tipo de salto. Y todo ese tipo de cuestiones. Pero en este caso, repito, a partir de aquí ahora, a partir del más 1, sería del 1 al infinito. Y obviamente cierro con paréntesis porque recuerden que el infinito siempre se usa paréntesis, tanto para negativo como para positivo, ¿no? Entonces vean por favor que aquí yo tengo la unión de dos intervalos. Este intervalo sería semiabierto y este intervalo sería semicerrado, ¿no? Entonces, vean por favor ¿qué sucedería para el rango? Para el rango no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque vean por favor que para el eje Y,
digamos, por ambas direcciones, en las dos partes de las gráficas, subirá y bajará. Aquí, digamos, por la parte izquierda sube y aquí también baja. Y aquí, repito, por la parte derecha sube, por la parte izquierda baja. Y toma todos los valores del eje Y. O sea, repito, una cosa es el eje Y y otra cosa es el eje X. Ojo, Entonces, vean por favor que, por lo tanto, podemos nosotros decir que todo el eje Y se abarca por la hipérbola. Entonces, podemos decir nosotros que el rango vendría siendo de el menos infinito al infinito. Y obviamente recuerden que los infinitos siempre se ocupan con los paréntesis. ¿Qué sucede en este caso acá? Aquí lo que nosotros podemos decir, como lo vimos en el video precisamente de las gráficas de las funciones trigonométricas, que por cierto te dejo una tarjeta en este momento con ese video, ahí cuando se graficaron las funciones tangente y cotangente, si no me equivoco, yo dibujé unas líneas punteadas y yo les mencioné en ese video que esas líneas se conocían como asíntotas. Asíntota significa que no se toca, o sea que es digamos, un valor numérico o una línea imaginaria que nunca es tocada por el trazo de una gráfica. Entonces, casualmente para estos valores, los ejes cartesianos, o sea, tanto el eje X, que es este de aquí, como el eje Y, que es este de acá, el rojo, esas dos líneas son asíntotas. Son asíntotas para esta gráfica que está acá. ¿A qué me refiero? Vean por favor que para el eje X, vamos a empezar con el dominio, ¿verdad? Para el eje X, todos los valores desde el menos infinito se están tomando, pero exactamente llegan hasta aquí, hasta el origen, pero sin tocar el origen. Y de ahí, a partir del origen, pero de la derecha, también serán todos los valores hacia la derecha. Pero vuelvo a repetir, el eje Y es el único valor que no toma en cuenta el dominio, porque el eje Y no lo está tocando la gráfica. ¿Cómo se plasma eso en intervalo? Igual es con uniones y quedaría de la siguiente manera. Sería desde el menos infinito hasta 0, porque recuerden que 0, digamos, es el valor para X en el origen, hasta 0, y de ahí unión del 0 hasta el infinito. Ahora, vamos a aclarar una cosa. ¿Qué sucede, por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de la hipérbola? Este valor de dominio que yo escribí, ¿qué diferencia hay con el dominio que yo escribí para diferente tipo de hipérbola? Sucede que, en este caso, ustedes pueden decir, ¿por qué escribiste aquí con corchete? Digamos, cerraste y abriste, y en el caso del de abajo, en el 0, ocupaste paréntesis en los dos. Repito, vean por favor que para el valor, para la hipérbola, esta gráfica de aquí sí tocó la gráfica. O sea, este punto sí fue tocado todavía por la gráfica en color azul. Por eso es que se utiliza corchete. Ojo ahí. En cambio, vean por favor que para esta hipérbola, casualmente el eje Y, que es este valor que es X es igual a 0, no se toca por la gráfica en azul. Y como no se toca y no forma parte de, por eso es de que se usa paréntesis. Ojo ahí nada más para que ustedes sepan diferenciar y también anotar de manera correcta lo que es el intervalo para describir el dominio y el rango de una función. Entonces, pasándonos precisamente ahora con el rango de este dibujo, quedaría de la siguiente manera. Es algo muy similar. Vean por favor que viene desde abajo, desde el menos infinito en Y, todo, excepto para el eje X. O sea, el eje X no lo va a tocar. Y de ahí, bueno, incluso hasta lo puedo poner un poquito más arriba. Y a partir de aquí, subirá hasta el infinito en Y, pero sin partir desde el eje X como tal. Y eso exactamente es el mismo intervalo para lo que es lo mismo que fue el dominio. Desde el menos infinito en Y hasta 0, que es en este caso el eje X, unión desde 0 hasta el infinito. Bueno, aquí dibujo mejor para que realmente sí se vea que es un paréntesis. Desde el 0 hasta el infinito. Y ya tenemos lo que es el rango para esa función. Finalmente pasemos con el último dibujo. Para el último dibujo también hay algunas peculiaridades. Vean por favor que aquí yo tengo dos valores, más de un valor o más de un intervalo para el cual el eje X no va a ser tocado por la gráfica. Aquí se entiende que, bueno, aquí no, incluso hasta voy a trazar las rectas, digamos, para que se note mejor con color amarillo. Voy a dibujar unas asíntotas y quedarían de la siguiente manera. Por ejemplo, quedaría así. Ya están en pantalla lo que son las asíntotas. Dense cuenta que tracé 4 líneas amarillas en vertical y una línea verde en horizontal. ¿Cuál es la verde? Esta que está aquí. Entonces, vean por favor que precisamente vamos primero a explicarlo para el eje X porque esa sería, digamos, que la parte un poco más complicada. Vean por favor que la gráfica en color azul viene todo lo que es el eje, digamos, X negativo desde el menos infinito, pero se detiene aquí. Se detiene en este valor.
se detiene en este valor como tal, que si lo vemos por cuestión de cuadritos, a partir del origen es -4. Luego, dense cuenta que también, luego después la gráfica parte otra vez desde aquí, o sea, desde aquí todo hasta acá, que ese valor es -2, hasta este valor de aquí, que es 2. Finalmente, luego, después, ahora con este valor que es 3, parte hacia la derecha, finalmente hacia el más infinito. Entonces dense cuenta que los espacios que están entre las barras amarillas son los que no son válidos para lo que es el dominio de esa gráfica como tal. Entonces, ¿cómo quedaría anotado eso? Pues sería, digamos, la unión de bastantes intervalos. Y quedaría de la siguiente manera. Sería abriendo con paréntesis desde el menos infinito hasta lo que es el -4, como yo les comentaba. Luego hay un brinco desde -4 hasta -2 en donde no hay nada de gráfica azul. Y ahora sería la unión desde -2 hasta 2 positivo también. Y obviamente aquí una vez más, como se supone que las líneas amarillas no se tocan nunca, entonces por eso es de que estoy utilizando paréntesis. Ojo ahí, utilizo paréntesis porque las líneas amarillas no se tocan. Y finalmente un intervalo más que sería la unión para lo que es el valor desde 3 positivo, que es aquí, o sea, este punto de aquí es 3 positivo por el número de cuadritos, recuerden, y a partir de ahí es al infinito, pero como el 3 es la línea en amarillo, también se pone paréntesis, del 3 al infinito. Entonces vean que el dominio es la unión de 3 intervalos, de menos infinito a -4, unión de -2 a 2 y unión de 3 a infinito. Finalmente terminemos con el rango. El rango para esta función, digamos, no será tan complicado. ¿Por qué? Porque va a abarcar de la siguiente manera. Vean por favor que la gráfica viene desde el menos infinito en Y. Ahí estoy trazando, digamos, esa línea. Y llega hasta esta recta en color verde. Y ese valor, dense cuenta que ese valor, digamos por cuadritos, vendría siendo un -3, porque recuerden que este es el origen, entonces aquí es un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, ¿no? Entonces sería un valor de -3. Y luego, a partir de aquí, la gráfica, en este punto que estoy trazando ahí en color verde, bueno, que primero voy a quitar todo el zigzagueo verde, este punto de aquí es -2, o sea, el número de cuadritos en el eje Y es -2. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente lo que es el rango para Y? Sería desde el menos infinito hasta, en este caso la asíntota en color verde que dijimos que era -3, y como la línea verde no se toca, ojo, como no se toca, entonces quedaría ahí con paréntesis. Luego es unión, pero aquí voy a abrir corchete. Ahora, ¿por qué? Porque este punto -2 sí lo toca la gráfica en color azul. Ojo ahí, recuerden. Entonces es de -2 y ahora todo eso hacia el infinito en Y. ¿Por qué? Porque estas partes azules, pues digamos que suben hacia el infinito, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya por fin lo que es esta cuestión de dominio y rango de una gráfica. Sí, digamos fue un poquito tardado, porque no lo voy a negar, pero también hay que reconocer y tengo que aclarar que todo esto fue para que ustedes vieran toda la diversidad diferente en la cual se pueden expresar el dominio y el rango de una función como tal. O sea, ¿a qué me refiero? Vaya, ¿cómo hacemos para hacer el recuento final de lo que ya este video antes de despedirme? Vean por favor una vez más que para una recta pues no hay, digamos, siempre y cuando que tenga una pendiente, o sea que no sea ni horizontal ni vertical, para una recta con pendiente, su dominio y su rango serán el mismo, o sea, del menos infinito al infinito y del menos infinito al infinito. Esos son todos los valores, como le conocen por ahí los reales, ¿no? En cambio, para una circunferencia aquí, vean por favor que sus intervalos de dominio y rango serán lo que son intervalos cerrados y digamos son con cantidades finitas, son intervalos finitos. Acá, para lo que es una parábola, ya tenemos diferente, o sea, tenemos una diferencia en donde el dominio, digamos, siempre y cuando la parábola sea de este estilo, porque también hay parábolas horizontales, ¿verdad? El dominio para esta sería desde el menos infinito al infinito, o sea, los números reales, pero para el rango, vean por favor que es a partir ya de un número, que este número que fue -6, y aquí, ojo, el corchete, porque ese número 6 sí lo toca la gráfica. Entonces, desde el -6 al infinito, porque de ahí la gráfica subirá, digamos, de manera infinita, eterna, por decirlo de alguna manera. Luego pasemos con la hipérbola, que es el primer dibujo de la columna derecha. ¿Qué sucede aquí? Precisamente tenemos una sección que no es tocada en el eje X, para lo que es el dominio. Y aquí es en donde por primera vez utilizamos intervalos con unión. Ojo ahí, o sea, ocupamos intervalos con unión y digamos que tanto se cierra aquí y se abre acá con corchetes porque esos puntos que son -1 y 1 sí los tocó la gráfica, o sea, aquí y aquí sí son tocados por la gráfica. Caso diferente a la hipérbola de la siguiente figura, en donde el dominio, una vez más, digamos que son prácticamente todos los valores, excepto el valor 0 para el valor 0 en este caso para Y, ¿verdad? Perdón, para X. Entonces, cuando X vale 0, digamos que la gráfica no toca, nunca va a tocar al eje Y, o sea, en donde X vale 0, ¿verdad? Nunca va a tocar al eje Y, por lo tanto es la unión con intervalos de los dos abiertos. Lo mismo sucederá en este caso con el rango.
Y finalmente, ya con el último dibujo, que ya es algo un poquito más complejo, por decirlo de alguna manera, se trazaron las líneas verticales amarillas que representan asíntotas, que son líneas, recuerden, que nunca se tocan por la gráfica, y la línea también verde, que es esta de ahí, que se conoce como asíntota horizontal. Las amarillas son asíntotas verticales, y la verde es asíntota horizontal. Entonces, se trazan esas líneas auxiliares para precisamente delimitar qué valores sí tocará una gráfica y qué valores no. Entonces vean por favor que precisamente por fin en esta tenemos un dominio que ya tiene más de 2 intervalos para su expresión. O sea, vean aquí que sería de menos infinito a menos 4, porque nada más llega hasta aquí que es menos 4. Luego en esta zona que es de menos 4 a menos 2 no sucede nada. Luego desde 2 hasta 2, que es toda esta zona, sí sucede, que es lo que está acá. Y finalmente en esta zona de 2 y 3 tampoco sucede nada, ¿verdad? Y finalmente de 3 al infinito también sigue avanzando. Entonces, por eso es de que el dominio queda de esa manera. Finalmente para el rango muy parecido. O sea, igual una vez más, desde el menos infinito hasta este valor que no se va a tocar a la recta en color verde, que es un valor de menos 3, por eso se pone abierto. Y finalmente, a partir de este numerito que es un menos 2, pero que sí lo toca la gráfica, por eso se pone el corchete abierto. Y después subirá de manera, digamos, eterna hacia arriba por ambos extremos en la parte de la curva azul, ¿no? Y ahí es en donde por eso el rango termina con esta notación. Entonces ahora sí, esto fue de manera muy básica. La única intención fue aclarar qué es dominio, qué es rango y cómo anotar, digamos con notación de intervalos, los resultados diferentes para dominios y rangos. Como les comenté, cada cuadrito de la hoja, bueno, en este caso del plano cartesiano, cada cuadrito valía 1. Entonces, si son 4 cuadritos, pues es 4, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, no hay ningún problema, pero cada cuadrito valía 1. Y ahí es en donde por fin tenemos ya todos los diferentes tipos de notaciones de dominio y rango. Intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, con uniones, etc. Y pues esta toda, digamos, todo esto es la diversidad, quizá no completa, pero sí mucha diversidad acerca de cómo se pueden anotar y escribir y, digamos, también leer los dominios y rangos de gráficas diferentes. Ojo que tampoco me estoy metiendo con cosas, con cosas ya, digamos, un poquito más complicadas o diferentes, como lo son el dominio y el rango para una gráfica de una función trigonométrica. Eso ya lo veré también más adelante. Aquí nada más lo estoy haciendo, digamos, con números, digamos, con gráficas de funciones algebraicas, por decirlo de alguna manera. No me estoy metiendo con otras cosas como funciones trigonométricas. Pero bueno, entonces pues hasta aquí va a quedar este video y espero haya sido claro y también que haya quedado de su agrado. No me despido sin antes, como siempre, por favor, pedirte que te suscribas a este canal. También te invito a que te suscribas a mis otros canales, que los links los dejaré en la descripción de este video. Si también pudieras regalarme un like para que este canal vaya creciendo poco a poco, también te lo agradecería bastante. Si conoces a alguna persona que le cueste la materia o quiere aprender matemáticas, resolver alguna tarea o estudiar para algún examen y les recomendaras mi contenido, también te lo agradecería mucho porque eso me ayudaría bastante a crecer y a llegar a otras personas que les pudiera llegar a gustar el estilo que yo manejo. La caja de comentarios se encuentra abierta para que tú ahí publiques alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Eso sí, por favor, que sea con mucha educación y con mucho respeto tanto hacia mí como a cualquier usuario de esta comunidad. Me despido de todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.